Perfecto. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Daniela Canales Soto. ¿Sí me escuchan bien ahí? Sí, yo te escucho bien. Creo que también mis Perfecto. compañeros. Ok. Bueno, en caso de que se deje de compartir la pantalla o me dejen de escuchar bien, pues me avisan. Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre la anatomía y fisiología de la glándula suprarrenal, que es un tema muy importante y que estas son las bases para poder comprender toda la patología. Ahora que en los días pasados que estuve preparando el tema, pues me di cuenta que sí es muy importante conocer la fisiología al 100% para poder entender de lleno las patologías y que esto sea más sencillo. Entonces sí me voy a tomar un poco mi tiempo para presentarles bien la anatomía y la fisiología, la irrigación y sobre todo la inervación, que es muy importante pues para entender el tema en sí. ¿Ya cambió de diapositiva? No, aún no. ¿No? A ver, permítanme tantito. Mm. A ver. ¿Ahí? No. ¿Tampoco? Ay, a ver. Mm. Ya. Listo, ahora sí. Entonces, ahora sí cambiar de diapositiva. Ahora sí, Ahora adelante. sí, perfecto. Entonces, en cuanto a la introducción, vamos a tener que las glándulas suprarrenales, también llamadas adrenales, son glándulas endocrinas bilaterales situadas en la parte posterior superior del abdomen, debajo y delante del diafragma. Se encuentran arriba de los riñones, sobre la cara anterolateral de la parte superior de la columna lumbar. Cada una de estas glándulas está formada por dos partes de orígenes embriológicamente diferentes, como son la corteza suprarrenal, cuyo origen es el mesodermo, y la médula suprarrenal, cuyo origen es el ectodermo, y está ligado al desarrollo del sistema nervioso simpático. Esto lo vamos a ver más adelante en cuanto a la fisiología. Ahora, es importante decir que la acción de estas dos partes de las glándulas suprarrenales es fundamental para el equilibrio biológico. Entonces aquí tenemos una imagen donde se aprecia la cápsula, la corteza y la médula, y cómo se divide a su vez la corteza. ¿Ya cambió? ¿No, verdad? Ah, ahí. Ok. Ahora, vamos a comenzar con las generalidades, específicamente con la forma de las glándulas. De estas dos glándulas, una derecha y la otra izquierda, la forma en la derecha es regularmente triangular, aplanada de adelante hacia atrás, y la glándula izquierda es más gruesa en sentido medial y adopta más netamente que la derecha la forma de un casquete semilunar. Ahora bien, cada glándula tiene una superficie cóncava en la base que se aplica sobre la extremidad superior del riñón, y en el adulto aparecen surcos, de los cuales el más importante que se destaca es el surco principal o ilio, que se lo señalo, permítanme, hay más personas que se quieren. Ajá. Entonces, les decía que en las glándulas suprarrenales, específicamente ya en el adulto, se presentan varios surcos. El más importante de ellos es el surco principal o ilio. Ok. Ahora, siguiendo con la constitución externa de la glándula, vamos a ver en las medidas, miden aproximadamente 30 milímetros de alto por 25 centímetros de ancho y de 7 a 8 de espesor. Su peso oscila alrededor de los 12 gramos en el estado normal. Es de un color castaño amarillento y la glándula tiene una consistencia bastante firme para destacarse del tejido adiposo vecino. Compañeros, ¿sí escuchan o me acerco más al micrófono? Está bien. Es que en el grupo dicen que no escuchan. No sé si sí escuchan bien.
Pues yo sí escucho bien. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Ok. Ahora, aquí les pongo algunos datos curiosos y es que el parénquima se altera muy rápido después de la muerte y esto puede dificultar que se puedan identificar las glándulas suprarrenales durante la autopsia. Y hay algo que existe que se llaman las glándulas suprarrenales accesorias, que son formaciones de tejido glandular desarrolladas en contacto con el riñón, el hígado, el páncreas y el mesenterio. Estas se pueden encontrar comúnmente alrededor del plexo celíaco o bien en la proximidad de las glándulas genitales, epidídimo en el hombre y en ligamentos anchos del útero en la mujer. Incluso si checan el libro de fisiología, hay una imagen, creo que la incluí en las diapositivas, donde se ven las glándulas suprarrenales y es en referencia justamente a estos sitios. Esta nada más es una imagen para que vean en cuanto a la configuración externa, la cara anterior y posterior de las glándulas suprarrenales y, bueno, los surcos, que son los cilios, por donde se asoman las venas renales. Ahora, seguimos con la configuración interna y la constitución anatómica. Entonces, las glándulas suprarrenales se van a componer, como ya sabemos, de una cápsula y un tejido propio. La cápsula rodea la glándula por fuera y emite tabiques hacia el interior, irradiándose hacia el centro del órgano. En cuanto al tejido propio, está constituido por la corteza y la médula. A su vez, la corteza suprarrenal está dispuesta en la periferia de la glándula, formada por cordones epiteliales. En la periferia se presentan en forma de glomérulos, que forman la zona glomerular. En la parte media son fasciculados y en su parte más profunda ofrecen una disposición reticulada, de ahí el nombre de cada uno, como zona glomerulosa, fasciculada y reticular. Y ahora, en cuanto a la médula suprarrenal, presenta una estructura similar a la de un paraganglio. Está organizada en trabéculas epiteliales rodeadas por amplios sinusoides sanguíneos. Contiene células cromafines, llamados feocromocitos, y también neuronas simpáticas aisladas y agrupadas en forma de pequeños ganglios. Ahora, vamos a hablar un poco sobre los medios de fijación. Permítanme. Los medios de fijación están constituidos por las hojas conjuntivas que rodean al riñón y se prolongan por las hojas que unen a la glándula suprarrenal a las paredes de su celda. Tenemos la hoja anterior de la fascia renal, que constituye la fascia prerrenal, y esta va a pasar anterior a la glándula y asciende hacia el diafragma. Después tenemos la hoja posterior de la fascia renal, que es la fascia retrorrenal, y esta pasa por detrás de la glándula y asciende como la precedente, llegando hasta el diafragma. Ahora bien, el riñón y la glándula suprarrenal, entre ellos, las hojas de la fascia renal están unidas por una fascia. Esta fascia se llama fascia interreno-suprarrenal y está interpuesta de tal modo que el riñón y la glándula estén bien separados. Es decir, la glándula no sigue al riñón en sus desplazamientos y esto es importante para la patología. Ok, siguiendo con los medios de fijación y hablando específicamente de las hojas suprarrenales, vamos a tener tres: la hoja supermedial, la hoja suprarrenal medial y la hoja posteromedial. Empezando con la hoja supermedial, se relaciona con el ligamento suprarreno diafragmático y contiene la raíz suprarrenal superior. Su vértice corresponde al origen de la arteria suprarrenal superior de la arteria frénica inferior. Lo importante de estas hojas suprarrenales sería qué vaso sanguíneo está contenido en ellas. Entonces aquí les pongo en la diapositiva que, en resumen, la hoja supermedial contiene a la arteria suprarrenal superior. Ahora, seguimos con la hoja suprarrenal medial. A la derecha, esta es corta y tiene en su interior la vena suprarrenal central, que emerge de la extremidad superior de la glándula suprarrenal, para terminar así en la cara posterior de la vena cava inferior.
Algo importante aquí es que encontramos el ligamento suprarrenal cava. En la imagen les pongo, identifican la vena cava inferior, se ve un pequeño triángulo amarillo que es la glándula suprarrenal y entre ellos es donde se desarrolla el ligamento suprarrenal cava. A la izquierda, más extenso y menos grueso, vamos a encontrar a la arteria suprarrenal media, que sería el vaso que les destaco en la diapositiva, y ambas unen la suprarrenal con la vena cava inferior y con la aorta respectivamente. Continuamos finalmente con la última hoja suprarrenal, que sería la hoja posteromedial. Esta tiene naturaleza nerviosa y fija la glándula al plexo celíaco y al nervio esplácnico mayor. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, bueno, vamos a continuar. Ahora, hablando de sus relaciones, se las voy a resumir brevemente porque pues anatómicamente son muy descriptivas y esto ahora sí que nada más es un recordatorio anatómico. Entonces, en cuanto a las relaciones, la glándula suprarrenal va a ocupar tanto la derecha como la izquierda el denominado cuadrilátero suprarrenal. Este va a estar limitado lateralmente, medialmente, arriba y adelante y abajo. Lateralmente va a estar limitado por el borde medial de la extremidad superior del riñón. Medialmente por la columna vertebral y los vasos prevertebrales, que sería la aorta a la izquierda y la vena cava inferior a la derecha. Arriba y adelante va a estar limitado por el hígado y el estómago, y finalmente abajo por la raíz renal y en particular por la vena renal. Y bueno, ya nada más para finalizar en cuanto a las relaciones y este cuadrilátero suprarrenal que les menciono, la glándula va a estar sólidamente fijada a este cuadrilátero. Ahora, vamos a empezar con la irrigación, es decir, con las arterias, y las glándulas suprarrenales reciben 3 grupos de arterias principales, que se van a designar como arterias suprarrenales superiores, arterias suprarrenales medias y las arterias suprarrenales inferiores, cada una de diferente colateral, es colateral de diferente arteria, perdón. Y aparte de estas, las glándulas van a estar irrigadas por algunas arterias accesorias. Entonces, comenzando, aquí nada más en irrigación, inervación, nada más les puse imágenes para que traten de identificar las arterias, pero conforme yo se los vaya describiendo va a ser más fácil para ustedes distinguirlas, cuáles son. Entonces, empezamos con las arterias suprarrenales superiores, y estas son ramas de la arteria frénica inferior. La arteria frénica inferior es la primer colateral de la aorta abdominal, incluso se encuentra arriba de lo que es el tronco celíaco. Entonces, luego de un corto trayecto se van a ramificar y cubren la parte superior de la glándula. Cada una de estas ramas se va a dividir y entre ellas pinzan la parte superior de la glándula, y de este modo se denominan también como arteria capsular superior. Después seguimos con la arteria suprarrenal media. Con frecuencia este es un solo vaso y este se origina directamente de la aorta abdominal, a un nivel variable entre el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Sabemos que estas variaciones anatómicas dependen del individuo. Esta va a tener un trayecto transversal, retrocava a la derecha, llegando a la cara medial de la glándula. Sus ramas van a penetrar por el hilo de la glándula. Entonces, ahora sí que para retroalimentar, la suprarrenal superior es colateral de la frénica inferior y la media, la suprarrenal media, es colateral directamente de la aorta abdominal. Y ahora pasamos a las arterias suprarrenales inferiores, que se originan de la arteria renal. Estas van a ser más cortas a la izquierda y son las más voluminosas de las arterias suprarrenales. Estas arterias van a alcanzar el ángulo inferomedial de la glándula. Y bueno, hasta ahí. Ahora ya nada más para terminar la irrigación, como les decía, podemos tener, me paso a la siguiente imagen para que vean mejor, vean las arterias suprarrenales superiores, que ahí dice en el paréntesis colaterales de la arteria frénica inferior. También tenemos ramos de la arteria, bueno, colaterales más bien, de la arteria suprarrenal media, que sería de la aorta abdominal, y finalmente de la suprarrenal inferior, que viene directamente de la renal, que eso sería lo más trascendental.
Y las arterias suprarrenales accesorias pueden provenir, de las arterias lumbares, renales, ováricas, testiculares o bien de las arterias perirrenales. Y dentro de las glándulas, en ellas se van a distinguir arterias cortas para la corteza y arterias largas para la médula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, también en la imagen vean que vemos la fascia renal, que es la de Gerota, y también vemos cómo llega la vena suprarrenal y vemos que es colateral de la cava inferior que está traccionada. Seguimos con la drenación y las venas, es decir, y estas se van a originar a partir de vasos corticales, medulares y de los senos córtico-medulares. Se van a dividir en dos, en venas periféricas y venas centrales. Recordemos que tenemos un sistema venoso superficial y uno profundo, así como, por ejemplo, en cuanto al aparato musculoesquelético, y entonces de igual forma funciona más o menos aquí en la glándula suprarrenal. En cuanto a las periféricas, estas van a ser finas y van a llegar directamente a las venas frénicas inferiores, renales o perirrenales, y van a crear anastomosis entre las venas renales y las venas parietales. Y ahora tenemos las venas centrales. Estas se drenan por la vena central de la suprarrenal, que emerge del ilio para terminar en la vena cava inferior, a la derecha, y presentan un trayecto muy corto, a la izquierda, y en la vena renal izquierda la alcanzan con la vena frénica inferior. Aquí en esta imagen les menciono los linfáticos, que no les puedo encontrar una imagen, pero bueno, los linfáticos van a ser superficiales y profundos. Sabemos que siguen el trayecto de las venas. Estos dos plexos linfáticos van a converger a la parte medial de la glándula para llegar a los ganglios de la raíz renal o llegar a los de la región cabo-aórtica, que serían los ganglios lumbares intermedios, y a la derecha, y los aórticos laterales del lado izquierdo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, ahora pasamos a una de las partes más importantes para poder entender su fisiología. Voy a empezar describiéndoles la inervación, ahora sí que de una forma descriptiva y como tal anatómica, y una vez que empiece la fisiología, voy a destacar lo más importante para que la podamos entender al 100. Entonces, en cuanto a la inervación, la glándula suprarrenal está inervada por filetes delgados y muy numerosos que forman como tal el plexo nervioso suprarrenal. Su origen es doble. La inervación autónoma de esta glándula es proporcionalmente mayor que la de otros órganos. ¿Esto por qué? Porque sabemos que una de las funciones de la glándula suprarrenal es como tal liberar ciertas sustancias ante el estímulo de estrés para responder adecuadamente a la situación de huida. Empezamos con los nervios originados del nervio esplácnico mayor. Estos van a llegar, ¿sí me escuchan? Es que me pareció que me desconecté. Sí, se te escucha. ¿Sí? Ah, perfecto, gracias. Ok, estábamos empezando con los nervios originados del esplácnico mayor. Estos van a llegar por la parte posteromedial, describiendo un trayecto muy corto y no tiene ganglios nerviosos interpuestos. Se trata, esto es más que fibras simpáticas preganglionares mielínicas y están dirigidas hacia la médula suprarrenal para inervar a las células cromafines. Por otra parte, vamos a tener los nervios originados del plexo celíaco. En esta imagen les plasmo y se ve el plexo celíaco formado por el ganglio celíaco izquierdo, el derecho, y se ve el ganglio suprarrenal, formación de las ramas que emiten estos dos ganglios. Los nervios originados del plexo celíaco tienen una disposición transversal, prearterial, y llegan a la parte medial de la glándula. Estas raíces son gruesas, están envueltas en tejido conjuntivo y constituyen más que los vasos, son sólidas
Bueno, Adelante, doctora. gracias. Ok, estábamos con los nervios del plexo celíaco y estos son fibras postganglionares, a diferencia de los que estaban originados del nervio que les mencioné previamente, del esplécnico mayor. Ven que les dije que eran mayormente fibras simpáticas preganglionares. Bueno, en caso de los del plexo celíaco, estas son fibras postganglionares. Estas, en contraste, son amielínicas y acompañan a los vasos hacia la corteza y a la médula de la glándula. ¿Alguna pregunta sobre la inervación o en general sobre el recordatorio anatómico que acabamos de hacer? Ok, pasamos a lo siguiente. Bueno, antes de seguir con la fisiología, vean, les traigo una imagen muy ilustrativa del Atlas de Anatomía Humana del NETER. Vean cómo de la columna celular intermedio lateral, que sería del asta lateral de la sustancia gris, específicamente segmentos medulares T5, T6, T7 y T8, llegan, sabemos que de ahí se une raíz anterior y posterior para formar un nervio espinal. Después el nervio espinal va a emitir ciertas ramas para unirse así al tronco simpático dispuesto a los lados de la columna vertebral. Después van a formar el nervio esplécnico, se van a unir al nervio esplécnico torácico mayor, que eran lo que les decía, fibras preganglionares, y vean cómo llegan al ganglio celíaco. De este modo, el ganglio celíaco ahora va a emitir las fibras postganglionares para los vasos sanguíneos, para que estos, ya veremos los efectos biológicos, los efectos fisiológicos, para qué queremos que lleguen a los vasos. Obviamente, por sentido común, lo que ahorita nosotros sabemos es que es para aumentar el flujo sanguíneo de la glándula, así aumentar aumentar la concentración de las sustancias que emite la glándula, para lo que les decía, poder responder ante estímulos de estrés y poder llevar a cabo la respuesta de huida. Y también vemos que del esplécnico torácico mayor tienen fibras preganglionares que se ramifican alrededor de las células de la médula. Y ahora sí pasamos con la fisiología. Ok, entonces, la glándula suprarrenal sabemos que está fisiológicamente compuesta por dos órganos endocrinos y uno se encuentra alrededor del otro, que lo que sería la corteza alrededor de la médula. Las secreciones principales del órgano corresponden a las de la médula suprarrenal, que son las catecolaminas, que es la adrenalina, también llamada epinefrina, y la noradrenalina, también llamada norepinefrina, y un poco de dopamina. Y la corteza suprarrenal, que está colocada por fuera de la médula, secreta hormonas esteroideas. Aquí vemos una imagen en donde se divide, como ya lo habíamos descrito, zona glomerular, fasciculada y reticular o reticulada. Y vemos como la glomerular secreta un mineralocorticoide, que es la aldosterona, y el cortisol y los andrógenos secretados por la zona fasciculada y la reticulada. Ahora, se dice que la médula suprarrenal en realidad es un ganglio simpático grande, en el que las neuronas postganglionares perdieron sus axones y se transformaron en células secretoras. Y esto cobra sentido cuando nosotros analizamos y estudiamos el sistema nervioso simpático y vemos que la glándula suprarrenal es la excepción. Ahora, estas van a generar secreciones cuando son estimuladas por las fibras nerviosas preganglionares que habíamos dicho que vienen del nervio esplécnico mayor, que llegan a la glándula en los nervios esplécnicos. Las hormonas de la médula suprarrenal van a actuar para preparar al cuerpo principalmente para poder superar o llevar a cabo las situaciones de urgencia, que como les decía son las denominadas respuestas de lucha o de huida. La corteza suprarrenal va a secretar glucocorticoides, que son esteroides con efectos amplios en el metabolismo de carbohidratos y proteínas, y un mineralocorticoide, que ya lo habíamos mencionado, que es esencial para poder
tener el equilibrio entre el sodio y el volumen del líquido extracelular. También es el sitio secundario de síntesis de andrógenos y secreta hormonas sexuales como la testosterona, que actúa en la función reproductora. Y bueno, pasamos a la siguiente. Ok, la secreción corticosuprarrenal se controla... Ok, la secreción corticosuprarrenal se controla de modo primordial por la hormona adrenocorticotropa, abreviada como ACTH, que está producida por la adenohipófisis. Pero la secreción mineralocorticoide también va a estar sujeta a otro control independiente. Y esto es algo importante y destacable de la glándula que nosotros debemos entender. O sea, no solo es la ACTH quien controla, sino también son algunos factores circulantes, de los cuales uno de los más destacables es la angiotensina 2, que es un péptido formado en la corriente sanguínea por la acción de la renina. Vean, aquí les pongo una imagen del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal o adrenal, por eso la A. Y bueno, vemos como el estrés, que puede ser ocasionado por una enfermedad, una cirugía, puede ser incluso emocional o bien la hipoglucemia, además de neurotransmisores o péptidos, van a estimular al hipotálamo. El hipotálamo, a su vez, va a liberar lo que sería la hormona liberadora de hormona adrenocorticotropa, que va a estimular a la hipófisis, a la adenohipófisis específicamente, para que se libere la hormona adrenocorticotrópica. Esta, a su vez, va a estimular a la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal así va a liberar cortisol, que sabemos que es conocida como la hormona del estrés, que es un glucocorticoide exógeno. Y bueno, esto ya una vez liberado, una vez que superemos la situación de estrés, o por ejemplo en caso de huida, algo así, pues ya va a producir un mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. Aquí nuevamente les pongo otro esquema del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal o suprarrenal, en donde vemos el factor de estrés que estimula al hipotálamo, se libera CRH, estimula a la adenohipófisis, se libera ACTH y estimula así a la glándula adrenal, liberando así glucocorticoides. Y bueno, aquí están algunos de los efectos en los receptores: inhibe el sistema inmune, el crecimiento, la reproducción, incrementa la glucosa en sangre y altera el comportamiento. Y vean, esta imagen es importante y nos va a servir de pie para comenzar a explicar y entrar de lleno a lo que es la fisiología. Vean cómo es una imagen, me pareció muy ilustrativa para incluirles. Vean cómo se ve la glándula suprarrenal con la cápsula, su corteza dividida en la zona glomerular y fascicular, y la médula. Empezamos con la zona glomerular y esta va a secretar, como ya habíamos dicho, un mineralocorticoide, que es la aldosterona. ¿Y qué va a hacer la aldosterona? Como efecto biológico sabemos que va a inducir la reabsorción de sodio y la salida del potasio, y va a mantener la presión arterial, estabilizando el líquido del organismo. Y sabemos que pues esto lo hace cuando, por ejemplo, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Después seguimos con la zona fascicular. Esta va a secretar cortisol, y el cortisol, ¿qué va a hacer? Tiene diferentes efectos, la hormona del estrés. Uno es que aumenta la producción de la glucosa, otra es que aumenta la lipólisis y la lipogénesis, otra es que interviene en el crecimiento. También ayuda a la formación de proteínas estructurales y ayuda al calcio a fijarse al hueso. Aquí, por ejemplo, en lo de que aumenta la lipólisis, que sería la destrucción, y la lipogénesis, aunque podría sonar un poco contradictorio, lo que pasa es que es esta dualidad que presenta el cortisol. Sabemos que, por ejemplo, el cortisol
hormona del estrés, es liberada en ciertas cantidades y de forma buena, se podría decir, o de forma fisiológica, cuando nosotros hacemos ejercicio. Entonces es ahí donde se aumenta la lipólisis, y es cuando pues nosotros, por ejemplo, después de hacer un ejercicio cardiovascular, que mantenga nuestra frecuencia cardíaca más allá del 50 hasta el 70% de nuestra condición, pues vamos a proceder a oxidar las grasas y por eso hay lipólisis. Y en cuanto a la lipogénesis, o sea, porque también genera se produce este proceso, porque sabemos que cuando nosotros, por ejemplo, nos desvelamos mucho, o por ejemplo el tabaco, o ciertas situaciones que producen como que una inflamación que sería crónica, van a aumentar el nivel de cortisol. Y entonces es ahí, por eso ustedes han escuchado decir que cuando nosotros no nos desvelamos, pero no dormimos bien, pues tendemos a subir de peso. Pues es por esto, al nosotros no dormir nuestras horas, pues mantenemos a nuestro cuerpo en un estado de inflamación crónica. Entonces es por eso de la lipogénesis. Y bueno, finalmente la zona reticular, que va a secretar dihidroepiandrosterona y androstenediona, que sabemos que inducen el crecimiento y ayudan a desencadenar la pubertad. Es este pico que tenemos nosotros en la pubertad para proceder a desarrollar los caracteres sexuales, para terminar de desarrollar nuestro crecimiento, etc. ¿Alguna pregunta con todos estos efectos fisiológicos? ¿Todo bien hasta aquí? Todo está claro, doctora. Realmente, o sea, así de sencillo, entendible. Ya después vamos a aplicar a la clínica, sí, principalmente los efectos del cortisol, sí, y todo lo que nos está dando es la base para lo que viene. Entonces, no, está completa. Adelante. Perfecto. Ok. Ahora, aprovechando esta imagen, les voy a mencionar algunas cuestiones. En cuanto a la médula suprarrenal, ahorita nosotros ya hablamos sobre la zona cortical y sus tres, ahora sí que subzonas, ¿verdad? Pero no les pude hallar una imagen en donde me representaran los efectos de la médula o algunos datos sobre ella. Y bueno, la médula comprende el 28% de la masa de la glándula. Esta va a estar compuesta por cordones entrelazados de células con gránulos en su interior. La médula, como les decía, se considera un ganglio simpático grande, por eso es que está densamente inervada y están dispuestas a lo largo de los senos venosos. Con base en su morfología podemos diferenciar dos tipos de células. Una célula secretora de adrenalina con gránulos de mayor tamaño y menos densos, y otra secretora de noradrenalina, que son, al contrario, gránulos de menor tamaño, pero muy densos, más que los previos, y que no llenan las vesículas en las cuales están contenidas. Ahora, algo importante es que en los seres humanos, el 90% de las células secreta adrenalina y 10% noradrenalina. Y se desconoce hasta ahora, o al menos por lo que yo encontré en libros de fisiología, el tipo de célula que libera dopamina. Ok, continuando con esto, cerca de los ganglios simpáticos torácicos, que sabemos que son los ganglios que forman la cadena simpática torácica, y también los abdominales, vamos a identificar ciertos paraganglios. ¿Qué son los paraganglios? Son grupos pequeños de células similares a los de la médula suprarrenal. Ahora, en los mamíferos adultos, ya habíamos dicho que pues la corteza suprarrenal está dividida en nuestras tres zonas, la más externa, la glomerular, la fascicular y la reticulada, de afuera hacia adentro. Y bueno, ahora sí que me voy a pasar a la siguiente imagen, aquí, donde para poderles describir cómo la zona glomerular está compuesta por células definidas histológicamente como arracimadas. Estas se continúan con las columnas celulares que forman la zona fascicular. Y tales columnas estas columnas están separadas por senos venosos, que se pueden ver un poquito en la imagen. Y la porción interna de la zona fascicular se va a fusionar con la zona reticulada. Y en esta las columnas se van a entremezclar a manera de retículo red. Y esto se nota aquí en
en la unión de la zona fasciculada con la zona reticular y también se ven un poquito esos espacios que serían los senos venosos. Ahora bien, la zona glomerular va a comprender el 15% de la masa suprarrenal, la fascicular el 50% y la reticulada solo un 7%. Esto incluso es notorio en el tamaño de estas zonas que les presento en la imagen. Ahora, las células de la corteza renal contienen lípido, en particular en la porción externa de la zona fascicular, y las tres zonas corticales secretan corticoestrona. El mecanismo enzimático activo de la biosíntesis de la aldosterona se va a limitar a la zona glomerular, mientras que las dos zonas internas se localizan los mecanismos enzimáticos, como ya habíamos dicho en la imagen pasada, para la síntesis del cortisol y de las hormonas sexuales. También en el interior de estas zonas se produce una, ¿cómo le podríamos llamar? Una subespecialización en la que de manera predominante la zona fasciculada va a secretar glucocorticoides y la zona reticulada hormonas sexuales, o sea, es ya como que más específico. Como ya habíamos dicho, una función importante de la zona glomerular, además de la síntesis de la aldosterona, miren, aquí se ve un poquito mejor lo que les describí previamente. Los vasos sanguíneos, que son esos espacios, estos senos venosos, la médula, la zona reticular y, bueno, la disposición de estas células. Como les decía, una función importante de la zona glomerular, además de la síntesis de aldosterona, y eso me pareció muy importante mencionárselos, es la formación de nuevas células corticales. Y, bueno, la médula no se regenera, pero cuando se extirpan las dos zonas internas de la corteza, se regeneran las zonas fascicular y reticulada a partir de células glomerulares adosadas a la cápsula. No sé si me expliqué. Creo que sí. ¿Sí me escuchan todavía? Sí, doctora, Sí. adelante. Ok, gracias. Bueno, entonces, algunos remanentes capsulares se regeneran grandes segmentos de tejido córtico suprarrenal. Y bueno, algo como que una aplicación clínica sería que en caso de que haya una hipofisectomía, es decir, que se extraiga la hipófisis, como nos decía el doctor, ciertas cirugías en donde pues el cirujano se pasa un poquito y retira ciertos pedazos de hipófisis que no se debían de haber retirado. Cuando ocurre esto, la zona fascicular y reticulada comienzan a atrofiarse. En tanto, en consecuencia, no se va a modificar la glomerular porque en esta actúa la angiotensina 2. Ahora, la propiedad de secretar aldosterona y conservar sodio es normal durante un tiempo después de la hipofisectomía, o sea, quizá no sea tan notorio porque pues va a ser normal durante un tiempecito, pero en el hipopituitarismo de larga evolución puede surgir una deficiencia de aldosterona, y esto por ausencia de un factor hipofisiario que conserva la reactividad de la zona glomerular. Ahora, las inyecciones de hormona adrenocorticotrópica y los estímulos que activan la secreción endógena de esta hormona causan hipertrofia de la zona fascicular y reticulada, pero en realidad disminuyen el volumen de la zona glomerular en vez de aumentarlo. Ahora, viéndolo como desde un aspecto de biología celular, las células de la corteza suprarrenal tienen grandes cantidades de retículo endoplásmico liso, y esto es importante porque sabemos que se lleva a cabo la esteroidogénesis. También otras fases de la biosíntesis de esteroides ocurren en la mitocondria. Y, a ver, permítanme tantito.
Compañeros, ¿se ve la pantalla? Bueno, ¿No? A ver, permítanme. Ay, perdón. ¿Se ve la diapositiva? Al menos yo sí la veo. Estás viendo la imagen, la diapositiva del corte histológico, ¿verdad? Así es. Ah, ok, gracias. Espérenme tantito, es que les puse un video, pero no sé por qué no lo puedo reproducir. ¿Ya pueden ver el video? Ya se está reproduciendo. ¿Lo ven? Seguimos viendo tu diapositiva. No, ¿No? ¿La diapositiva? Ok. A ver, espérenme un ratito. Mm, ¿Hay algún botón para que le pongan no sé, compartir video o algo así? Es que yo estoy en compartir pantalla. No sé por qué no lo reproduce. Mm, Oye Dani, creo que si le das de nuevo compartir pantalla te despliega todo lo que tienes abierto y ya buscas en donde tengas abierto el video y nos compartes ese. ok. A ver, déjenme lo busco. ¿En dónde me dijiste? ¿En qué botón le aprieto? Ahí en compartir pantalla, sí creo, a mí yo también lo intenté y le doy de nuevo esa opción y me abre todo lo que tengo abierto en la computadora. Ok, a ver.
¿Ahí ya lo ven? ¿No, verdad? A ver, esperen, estoy aquí en... Sí, ya se ve. Ya. Aquí está. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Sí, ya se ve. Ok. Gracias. A ver, déjenme le subo. Es muy cortito el video, pero está en inglés, pero me pareció ilustrativo como para dar pie a como tal hablar ya de cada uno de los efectos, de cada, eh, sustancia que se libera en la glándula suprarrenal. Entonces empezamos con el cortisol. Ay, Dios. Ahora, ¿siguen viendo las diapositivas? ¿O qué ven?
Al menos yo no las veo. No veo nada. No, yo tampoco. Ok. Bueno, a ver. Pues el video les digo que me pareció ilustrativo para empezar con los efectos del cortisol. ¿Sí ven ¿Siguen conectados o ya se me acabó el tiempo? Porque tiene una duración de 40 minutos, creo, ¿no? Tienes 27 ¿Sí conectados. vieron el video? ¿O nada más lo vi yo solita? ¿Sí lo vieron? Ay, Sí, no sí. los escucho, perdón. Sí, ya veo. Ah, ya, es que no tenía activado mi volumen, perdón. Ok, a ver. Yo creo que ahí la dejamos, porque Sí, doctor. tienen clases a las 10 otros compañeros, y Sí, doctor. terminamos, ¿sale? Ok, bueno, Vale. nos vemos mañana entonces. Bye. Adiós.